Hola a todos, bienvenidos a Matemática, Estadística y más. Soy Juliana Restrepo y hoy aprenderemos sobre un tema muy útil en la estadística, las tablas de frecuencia. Vamos a ver qué son, en qué casos se usan, cómo construirlas paso a paso, con un ejemplo práctico y al final te dejaré un desafío para que pongas a prueba lo aprendido. Así que quédate hasta el final. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es una herramienta que nos permite organizar y resumir datos, mostrando cuántas veces aparece cada valor en un conjunto de datos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Imagina que tenemos los datos de edad de 22 personas y se quiere saber cuántas personas tienen la misma edad. Los datos de edad son 16, 17, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 16, 22, 25, 25, 27, 28, 30, 28, 30, 28, 30, 30, 28 y 29. Ahora vamos a construir una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo construir una tabla de frecuencias? El primer paso es recolectar los datos o valores de la variable de estudio. Este paso ya se hizo porque nuestro ejercicio ya da los datos. Posteriormente es ordenar los datos. Vamos a colocar los datos en una tabla ordenados de menor a mayor. Posteriormente vamos a mirar cuántas veces se repiten ese número de datos y esa información la vamos a colocar en la segunda columna, de tal forma que la tabla queda en la primera columna es edad, la segunda es el número de personas. Entonces la primera fila nos queda 16, 2, la segunda 17, 1, la tercera 22, 2, la cuarta 25, 3, la quinta 27, 2, la sexta 28, 5, la séptima 29, 2, la octava fila nos queda 35 y ahí termina nuestra tabla, como podemos ver en la pantalla. Ahora el tercer paso es construir la tabla de frecuencias con columnas clave. Estas columnas son el dato, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a mirar qué es cada uno de estos conceptos. Los tipos de frecuencias son: frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor de la variable o un dato y en un conjunto de datos. Para nuestro ejemplo sería la segunda columna. Después sigue la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces sería FI es igual a FI menos 1 más FI, donde F mayúscula I es la frecuencia absoluta acumulada del dato I. FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del dato I menos 1 y FI es la frecuencia absoluta del dato I. Para entender esto más claramente vamos a hacerlo por medio del ejemplo que venimos haciendo. Entonces nosotros ya tenemos las primeras dos columnas halladas, que es X, que es el valor de la variable, y la segunda columna es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite este valor en el conjunto de datos inicial. Listo. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para el primer dato sería el mismo valor que tenemos de frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a escribir 2. Posteriormente, el valor de la variable es 17. La frecuencia absoluta es 1. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada vamos a sumar 2, que es la frecuencia absoluta del dato anterior, más
1, así como se muestra en la pantalla. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada del dato 3, que es 22. 22 tiene una frecuencia absoluta de 2, entonces 3, que es la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, más la frecuencia absoluta de este dato, que es 2. 3 más 2 nos da 5. Ahora la frecuencia absoluta acumulada sería igual a 5. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada de 25. Entonces sería 5, que es la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, más 3, que es la frecuencia absoluta de este dato, y esto nos va a dar igual a 8. Entonces la frecuencia absoluta acumulada es igual a 8, y así sucesivamente, hasta llegar al último valor. El dato es 30 y tiene una frecuencia absoluta de 5. Entonces nos da 17, que es la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior. 17 más 5 nos da 22, que es igual al número total de datos que tenemos. Por lo tanto, está bien. Ahora nos falta calcular dos columnas de la tabla, que son la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para poderlas calcular, primero vamos a revisar los conceptos de estas dos frecuencias. La frecuencia relativa es el número de veces que se repite un dato en el conjunto de datos respecto al total. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas, o es la frecuencia absoluta acumulada dividido el total de datos. Ahora vamos a empezar a calcular la frecuencia relativa paso a paso en el ejemplo que venimos haciendo. Entonces, tenemos la tabla y le vamos a añadir una nueva columna, la de frecuencia relativa. Entonces, para el primer dato vamos a calcularlo. Tenemos que la frecuencia absoluta, el primer dato es 16 y la frecuencia absoluta es 2. Entonces, es 2 dividido 22, la frecuencia relativa. Esto es igual a 0.0909. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa del segundo dato, que es igual a, que es el dato 17 y la frecuencia absoluta es 1. Entonces, vamos a calcular 1 dividido 22 y esta sería la frecuencia relativa. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa. El valor de x es 22. Entonces la frecuencia absoluta es 2 y va a ser, la frecuencia relativa es 2 dividido 22, que es igual a 0.0909. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa en la fila 4 del cuarto dato, que es 25, y la frecuencia absoluta es 3, entonces sería 3 dividido 22, que es igual a 0.0455. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa del dato que tiene el valor de 27. Entonces, y la frecuencia absoluta es 2, entonces 2 dividido 22 nos da 0.0909, y así sucesivamente completamos la tabla tal como se observa en la pantalla. Entonces, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Recordemos, para calcular la frecuencia relativa acumulada hay dos formas. La primera es con la frecuencia relativa y la segunda es con la frecuencia absoluta acumulada. En este ejemplo, con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 2, que es la frecuencia absoluta acumulada del valor de 16 de la primera fila. Entonces, 2 dividido 22 es igual a 0.0909. Posteriormente, 3
dividido 22 es igual a 0.1364. Después, el valor de la frecuencia absoluta acumulada de x igual a 22, entonces 5 dividido 22 es igual a 0.2273 y así sucesivamente hasta llegar al último dato, donde va a ser igual a 22 dividido 22, que es igual a 1. Por lo tanto, el ejercicio está bien. Bueno, entonces ahora vamos a interpretar la tabla que nos dio como resultado. Entonces, encontramos que el dato de 16, que es la primera categoría, entonces 9.09 personas tienen esta edad. Por ciento de las personas encuestadas tienen esta edad. Tienen 16 años. Por otro lado, encontramos que el 13.64% de las personas tienen 16 o 17 años. A continuación, encontramos que las personas que tienen menos de 23 años representan el 22.73% de las personas, y las personas que tienen 28 años representan el 22.73%. Por otro lado, encontramos que el 68.2% de las personas de este grupo tienen menos de 29 años. Y adicionalmente podemos decir que 7 personas del grupo son mayores de 28 años. Ahora en la pantalla podemos ver todas las interpretaciones que se dieron anteriormente y se mostró cómo se sacaban. Bueno, ahora les voy a dar una información para que tengamos en cuenta. La frecuencia absoluta se usa para identificar la popularidad de ciertos valores, detectar tendencias y patrones, comparar grupos o categorías, y adicionalmente es la base para cálculos adicionales. Por otro lado, la frecuencia absoluta acumulada se usa para identificar cuántos datos están por debajo o hasta cierto valor, para facilitar el análisis de percentiles y cuartiles, para visualizar tendencias acumulativas, para comparar proporciones de manera rápida. La frecuencia relativa se usa para entender la proporción de cada valor dentro del total, comparar distribuciones de diferentes tamaños, visualizar datos de manera más intuitiva, identificar la importancia de cada categoría. La frecuencia relativa acumulada se usa para determinar la porción de datos hasta un cierto punto, facilitar la identificación de percentiles y cuartiles, comparar distribuciones de diferentes tamaños de forma proporcional, visualizar la distribución acumulativa de los datos. Entonces, hoy, ¿qué aprendimos en este video? Aprendimos qué es una tabla de frecuencia, en qué situaciones se usa, cómo construir una tabla de frecuencia paso a paso, cómo interpretar los resultados de la tabla de frecuencia. Por último, les voy a dejar un desafío práctico para que ustedes lo realicen y escriban en los comentarios los resultados. Y yo estaré pendiente y atenta a responderles cualquier duda, cualquier inquietud o a darles, sí, lo hiciste bien. Bueno, entonces el desafío práctico es, aquí tienes un conjunto de datos, 2, 4, 3, 5, 3, 2, 4, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 2, 1 y 3. Construye una tabla de frecuencia con estos datos.
y escribe en los comentarios la frecuencia absoluta de cada valor, la frecuencia relativa acumulada, y la frecuencia acumulada. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal Matemática, Estadística y más y activar la campanita para más contenidos de matemática y estadística e investigación de operaciones. Muchas gracias.